Pasó el 8 de marzo, pero lejos están de pasar las reivindicaciones de las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer. Y entre ellas, una de las principales a nivel internacional es la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, mejor conocida como ONU Mujeres. La propuesta de ONU Mujeres de ahora en adelante es dejar atrás las cuotas de género y dar batalla por la paridad. Según un informe de esta organización, en la administración central uruguaya hay menos mujeres en cargos de conducción a medida que se sube la escala jerárquica, a pesar de que son quienes tienen más formación. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo las mujeres son mayoría en la plantilla, con 53% promedio, pero luego únicamente hay 16% en cargos de conducción. La cuestión no es solamente política, pues según este informe, en solo 11% de las empresas privadas hay mujeres en altos cargos de dirección. La cifra, 11%, se mantiene cuando se mira los puestos directivos de las 19 cámaras empresariales. ¿Por qué se apunta a la paridad? ¿Cómo se puede llegar a ella? Bueno, de eso vamos a charlar con María Noel Baeza, uruguaya, que se desempeña como directora regional de ONU Mujeres para América y el Caribe. Baeza tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de la República y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. María Noel, ¿qué tal? Un gusto saludarla, un gusto charlar nuevamente. Muchísimas gracias, igualmente para mí, muchas gracias por invitarme al programa, encantada de oírte. Como uruguaya, aprovechando el teletrabajo, aprovechando para venir por el país y trabajar desde acá. Sí, justo vine de vacaciones y me quedé un tiempo más para trabajar desde aquí, un placer, porque bueno, ahora estamos trabajando todo online y además maravillosa organización para las vacunas. Ayer tuve la suerte de poder vacunarme, estoy cerca de la ciudad de Rosario, en Colonia, y fue pero espectacular la organización. En menos de un minuto ya estaba vacunada y afuera. Y ahora me quedo hasta la segunda dosis, pero un orgullo ser uruguaya. Bueno, hablemos ahora un poco de esto que yo señalaba. En las últimas semanas usted ha salido fuerte con el planteo de que la cuota en el terreno político ya fue, dijo el otro día. Hablemos primero del diagnóstico. A ver, ¿no dio los resultados esperados la ley de cuota? Bueno, mira, son siglos de lucha, ¿no? Contra los prejuicios que han impedido el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres para participar, para ser y estar consideradas en el ámbito público como ciudadanas plenas. Eso es lo que debería ser, ¿no? El deber ser. Y no te olvides que las sufragistas han luchado por eso y Uruguay ha sido un país pionero en otorgarle el derecho del voto a las mujeres. Sin embargo, después los cambios vanguardistas que el Uruguay tiene en materia legislativa, hay una distancia entre lo que se prevé en la legislación y lo que pasa en la realidad. Por eso es muy importante la norma, pero también es muy importante la aplicación de la norma y es muy importante también la cultura organizacional en los partidos políticos que permitan que las mujeres que siempre han trabajado en política puedan destacarse en puestos claves. Y para mí lo más importante también son modelos roles. Por eso Uruguay tiene en este momento la primera vicepresidenta mujer, que fue la primera presidenta de un partido político. Tuvimos al Frente Amplio, que también tuvo una mujer en el liderazgo del Frente Amplio. O sea, estamos de a poquito zanjando esa diferencia y poniendo modelos roles. Pero es muy lento el cambio. Si seguimos así, vamos a tener que esperar un siglo para que las mujeres sean paritarias en el Parlamento. Por eso hay que poner medidas de aceleración, es lo que nos pide la Agenda 2030, los ODS, la Plan de Acción de Beijing. Las mujeres tenemos el derecho a participar en política y bueno, y es justamente por eso que si las cuotas no funcionaron, vayamos a la democracia paritaria. Y la democracia paritaria representa una madurez democrática, una madurez representativa y además una riqueza en la inclusión. Cuando incluís a los segmentos de la población excluidos, evidentemente las decisiones legislativas van a ser más ricas y más representativas de la sociedad. Me quedo un poquito todavía en el diagnóstico antes de seguir con por qué la paridad, ¿no? Uruguay ocupa el lugar 104 en la clasificación mundial de mujeres en el Parlamento, ¿no?
Sí. estamos mal en esa clasificación internacional, ¿no? Muy mal. Y en la general, región estamos... en la región, lugar 16 de 19 países en América Latina. Sí, sí, y justamente a mí me da mucha tristeza como uruguaya porque tenemos legislación avanzada y vanguardista, pero sin embargo el tema cultural está frenando. Hay para mí tres barreras fundamentales. La primera es el cuidado no remunerado. La mujer sigue siendo, en Uruguay sigue habiendo una gran división sexual del trabajo, en donde se le da a la mujer el rol de cuidadora principal. Lo hemos visto en la pandemia, pero y eso lleva, porque somos madres, ¿no? Eso es natural porque somos madres, pero también se le debe buscar las estructuras público-privadas para que la mujer pueda desarrollarse como está pasando en el resto del mundo. Y para mí lo importante en ese sentido es que el cuidado no remunerado, que hacemos hasta el doble que los hombres, nos hace que tengamos menos tiempo para participar en la política, menos tiempo para participar en la economía, y eso va frustrando, porque no te olvides que el 68% de quienes salen de la universidad somos mujeres, lo cual estamos más que preparadas, ¿no? Y yo creo que ahí está el choque cultural, ¿no? Cuando una mujer doblemente preparada hace sugerencias, no es escuchada, es ninguneada, es dejada detrás, y lo mismo pasa en la política, en el sector privado, en la academia, en todos los sectores. Por eso relevamos este informe ayer, ¿no? Para demostrar que esto no es un tema de ahora, es un tema, digamos, cultural que se viene gestando desde el regreso de la democracia al Uruguay. No te olvides que el primer parlamento uruguayo después de la democracia no tuvo ni una mujer electa. Entonces no es un tema solamente político, es un tema que se manifiesta en toda la sociedad. El 11% de las empresas uruguayas tienen una mujer en la cabeza, 11%. Y si vos vas a la academia, nunca hubo una rectora mujer, y vas a los entes descentralizados, a los entes autónomos. Recién ahora tuvimos una presidenta de UTE, el año pasado hubo una presidenta de ANCAP. Ahí es muy gráfico el informe, ¿no? Por ejemplo, se muestran la cantidad de presidentes, de personas que han dirigido como máximas autoridades ANCAP, y se ve cuadritos y cuadritos y cuadritos y cuadritos de hombres, y allá aparece Marta Jara de la pasada administración, ¿no? Bueno, ahora tenemos una mujer también al frente de UTE, pero es bien interesante el informe que ustedes presentaron, que se titula, recordemos, El lugar de las mujeres uruguayas, porque hablan también de la sobrerepresentación masculina y la poca representación de las mujeres en empresas públicas, en los gobiernos departamentales, en la Universidad de la República, como señalaba, nunca hubo una rectora mujer, y también en los sindicatos, ¿no? En el ámbito corporativo, en las gremiales empresariales, en muchos ámbitos las cifras son realmente bajas de participación de la mujer, ¿no? Bueno, sí, y te marca entonces que es un tema societal, es un tema de evolución mental, te diría. Por eso hay tres soluciones fundamentales: educación, educación y educación. ¿Por qué? Porque muchas veces te dan el argumento, bueno, ustedes no están preparadas, ustedes no saben, ustedes no tienen la capacidad para dirigir como tenemos nosotros. Bueno, yo he escuchado muchos argumentos en muchos lados, ¿no? Pero en Uruguay particularmente el argumento es ese, ¿no? No, mirá, mejor quédate en la casa cuidando a los nenes, en la cocina, ese es tu rol. O sea, hay como un entendimiento. ¿Está todavía ese concepto en la sociedad? Sí. Está en la sociedad uruguaya y en el mundo, digo, no, Uruguay no es una excepción, ¿no? Pero lo que a mí me extraña de Uruguay es esa vanguardia legislativa, esa vanguardia en muchos temas, y después no se da en el dejarle el espacio a las mujeres. Creo que va a haber una aceleración, y te digo por qué. Para mí hay tres temas. La democracia es representativa cuando es paritaria. Si no, no es representativa, porque somos el 52% de la población. Una vez que la mujer entra al Parlamento, empuja leyes, una agenda social, empuja leyes que a los hombres no se les hubiera ocurrido porque no tienen la problemática: la violencia contra la mujer, el empoderamiento económico, el empoderamiento político. Y además son leyes que afectan a toda la sociedad, ¿no? Porque una mujer
que está preparada y no se la deja liderar, bueno, es una energía que se pierde, es una energía transformadora que se pierde y es una energía distinta a la del hombre. Los dos juntos es mucho mejor porque tienen visiones que se complementan y que entonces las sociedades crecen y las sociedades están más avanzadas, ¿no? O sea, paridad democrática hace mejor a la democracia y hace mejor al desarrollo humano sostenible del país. Y el tercer lugar es los modelos roles, como te decía. Yo siempre cuento la historia que tengo una amiga alemana que su hijo tiene 17 años y se quedó así preocupado. Dice, mamá, los hombres pueden aspirar a ser cancilleres de Alemania, porque toda su vida vio a Angela Merkel, una mujer maravillosa, liderando el país. Entonces, en ese mundo, él no creía que los hombres podían. Entonces, claro, cuando tú pensás en las niñas y en las adolescentes que ven solo hombres en los cargos, dicen, bueno, esto no es para mí, mejor estudio otra cosa. Y así se continúa la división sexual del trabajo. Necesitamos más mujeres ingenieras, más mujeres en la ciencia, más mujeres en tecnología. ¿Pero por qué? Porque esos espacios tienen pleno empleo, esos espacios tienen trabajo seguro y esos espacios es donde evoluciona el trabajo decente. Si seguimos en esa división sexual de trabajo, entonces vamos a seguir perpetuando la feminización de la pobreza en espacios de trabajo que lamentablemente no tienen un aumento salarial, son precarios y bueno, y no es el futuro, ¿no? El futuro del trabajo está en otro lado. Entonces es importante tener modelos roles en la política, en los espacios decisorios. Y yo te quiero traer a colación lo que ha sido maravilloso en esta pandemia, dentro de la tragedia que ha sido, es la demostración de los líderes mundiales. Si vos ves, las principales líderes mujeres del mundo han demostrado sus integrales habilidades para hacerse cargo de esta tragedia, que ha sido la tragedia peor después de la Segunda Guerra. Y esta demostración es la que ha quedado en la crisis, confirmando de manera robusta y sin ambigüedades que la mujer tiene liderazgos, tiene capacidad de liderazgo. Y tiene capacidades de liderazgo que quizás son distintas. Son mucho más de escucha, son mucho más inclusivas. ¿Por qué? Porque siempre han tenido que estar en la trastienda, siempre han tenido que esperar, son pacientes, por eso tenemos mucha paciencia. Y bueno, y tenemos unas habilidades que también podemos ser líderes. Y creo que los liderazgos hoy en día exigen habilidades mucho más blandas que las habilidades duras tradicionalmente entregadas a los hombres, como, bueno, él es hombre, él manda. Bueno, ahora no es así. Ahora las habilidades que se necesitan son distintas y, oh casualidad, son las habilidades que las mujeres tenemos más. Entonces yo creo que el futuro está en las mujeres. Veía cuando se dio el 8M y en una entrevista que le hicieron en el diario El País concretamente, me pareció muy gráfica la expresión que utilizó para hablar de este cambio que están proponiendo, ¿no? Con dejar atrás la ley de cuota e ir hacia la paridad democrática. Ya no existe rogar, déjame un espacio. Así lo planteó. Ya no es pido por favor que me des un espacio. Ya fue. La cosa ahora es paritaria. Uruguay es penalizado en los índices de democracia representativa por la baja participación de la mujer. Pero me pareció interesante ese concepto porque por el hecho que usted lo resaltaba, que es por un derecho humano, ¿no? A nadie se le ocurriría en otras épocas cuestionar los derechos humanos de los esclavos o de los negros en determinado momento, ¿no? Usted hacía una relación por ese lado. Exacto, o sea, bueno, primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segundo, la Plataforma de Acción de Beijing, que tiene 25 años, bueno, 26 va a cumplir este año, en donde se pone muy de manifiesto que los derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos políticos a ser representados y representar son derechos políticos que también son de las mujeres. O sea, ¿cuánto más tenemos que esperar para que se entienda que que necesitamos igualdad de oportunidades? Porque no somos iguales, somos distintos. Y de ahí está la maravilla, ¿no? De poder combinar las diferencias. Y no te olvides que las mujeres también somos diversas. Las mujeres somos rurales, afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, con distintas orientaciones e identidades sexuales. O sea, hay también
una gama de mujeres que tienen necesidades distintas. Y la democracia tiene que ser entender las necesidades, entender los desafíos de toda la población que quiere representar. Por eso hemos elegido regímenes democráticos representativos, ¿no? Entonces, cuando no se representa, cuando un sector importantísimo, la mitad de la población, porque no somos un colectivo, no somos víctimas, somos una energía transformadora maravillosa que no se nos está dando el espacio. Y por eso es que no crecemos, por eso es que hay desigualdad, por eso es que hay discriminación, por eso es que hay violencia contra la mujer. O sea, tenemos que verlo esto en toda su perspectiva. Y ya está bueno, pues ya fueron muchos siglos, ¿no? de que esto pase. Yo creo que es la hora de decir, bueno, señores, por favor, miren que no van a ser un partido político electo, sino ponen mujeres en su dirigencia. Si no representan al 52% de la población. O sea, yo creo que es un momento que los partidos políticos tienen que hacer una reflexión, los partidos políticos tienen que modernizarse en su cultura, en su comportamiento. Y eso para mí es algo maravilloso que han hecho los países avanzados, estudiar las ciencias de comportamiento, ¿no? El behavioral science, el behavioral, que es... bueno, han ganado premio Nobel de Economía quienes se han ocupado de este tema para ver esos comportamientos, ¿no? ¿Por qué se dan? Y yo creo que llegó el momento en Uruguay de hacer ese análisis de por qué es que existe tanto machismo, tanta exclusión y tanta discriminación y tanto ninguneo a las mujeres. Porque las mujeres son las que más trabajan en los niveles comunitarios. Y la prueba está. Fíjate que en Uruguay las ediles, hay un 32% de mujeres en las ediles. Pero bueno, tú sabes que los ediles es un puesto no pago, es sí un comienzo en la política, pero es un comienzo débil, porque no tenés niveles decisorios importantes, pero sí es un fogueo importantísimo, ¿no? Pero cuando se trata de puestos de más responsabilidad, sistemáticamente en todos los sectores de la sociedad a la mujer se la excluye. Entonces, hace poco hablaba con una alcaldesa, por ejemplo, al nivel de alcaldía ustedes mencionan en el informe que es un lugar donde se ve más representación de la mujer, este nuevo gobierno, relativamente nuevo gobierno para Uruguay, ¿no? Tercer nivel de gobierno. Y me señalaba que cuando en los primeros años que se instrumentó el tema de las alcaldías, los políticos, como era un cargo de poca importancia, ahí fomentaban la participación de las mujeres. Ahora, en los últimos años, cuando empezaron a ver que ya no era un cargo que estaba tan en segundo lugar, que el alcalde empezaba a tener más visibilidad, que empezaba a estar en un puesto más importante, ahí ya está, ahí ya no les gustaba que la alcaldesa o que hubiera muchas candidatas a alcalde, ¿no? Porque ese cargo ahora tenía otra visibilidad, ¿no? Eso es algo que se comprueba. Pero se ve, digamos, también, si vos comparás en lo que permiten los partidos políticos que haya candidatas mujeres alcalde. Es correcto lo que tú decís. En el 2010 era 23%. En el 2015 bajó a 17%. Y ahora en el 2020 subió un poquito, a 18%. Quiere decir que tienen un poquito de temor. Pero estamos hablando de 18%, no es nada. Un país donde tiene mujeres que salen 68% de la universidad, mujeres sumamente preparadas, un país que tiene un sistema de cuidados, un país que tiene una cantidad de barreras que enfrenta a la mujer, lo tiene atendido, ¿no? Entonces es un tema de sentarse con los partidos políticos y razonar en conjunto qué le hace mejor al Uruguay. Seguir en esta situación, 80% de hombres, 20% de mujeres, o empezar a modernizarse, a abrir la cabeza, a escuchar a las mujeres. Por eso tenemos dos oídos, ¿no? Tenemos dos oídos y una boca, a escuchar qué es lo que nos preocupa. Hay una cosa importantísima, el 77% de las decisiones de compra lo tenemos las mujeres en el mundo, de compra de bienes y servicios. Imagínate vos, si las empresas no están... Lo que se están perdiendo las empresas. Lo que se están perdiendo las empresas, el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en la academia. ¿Cómo es posible que nunca tuvimos una rectora mujer?
Recién ahora estamos teniendo algunas decanas. Los grados 5, con la mano de los dedos contamos cuántas mujeres hay. O sea, pasa lo mismo, ¿no? O sea, es un tema societal que debemos de abordarlo del punto de vista societal, empezando en el hogar, ¿no? Las tareas no remuneradas, que hacemos el doble en las mujeres. No hay una corresponsabilidad, y ese es un rol que tenemos todos en la sociedad, de estimular la corresponsabilidad. Las generaciones jóvenes yo creo que están de a poquito entrando en ese mundo maravilloso que es cuidar a los niños. O sea, ¿qué más maravilla que un niño pueda tener a un padre y una madre que lo cuiden? Está comprobado que ese niño que tiene una visión paternal, que lo quiere, que lo cuida, ese niño no va a ser violento, o va a ser muchísimo menos violento, ¿no? Entonces, las ventajas societales para un cuidado de los niños de manera más equitativa, por eso nosotros hablamos de reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado del hogar. Y ese es el gran obstáculo para participar, es la falta de tiempo, ¿no?, de las mujeres. Pero bueno, una breve pausa y enseguida continuamos conversando con María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, hablando, entre otras cosas, de cómo se instrumentaría la democracia paritaria, qué implicaría en la práctica, los cuestionamientos también que hay y que algunos nos hacen llegar para sacar dudas, para plantear argumentos que pueden no estar en línea con eso, y también para saber cuál es el camino también para ese cambio cultural. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con María Noel Baeza, directora regional de la ONU Mujeres para las Américas, que está planteando dejar atrás las cuotas de género en la política y en cambio implementar la democracia paritaria. María Noel, hablábamos recién de la importancia, señalaba usted, de por qué la paridad, defendía el argumento de por qué la paridad, pero me gustaría volver a una pregunta básica, que es ¿cómo se está implementando en los países que lo están haciendo la democracia paritaria? ¿Es solo un tema de, bueno, que efectivamente haya al momento de elegir, de conformar nuestro parlamento, de la elección de distintos cargos, mitad mujeres y mitad hombres? ¿Pasa solo por ahí? ¿O en qué ámbitos, hasta dónde hay que llevar esa paridad? Por ejemplo, para cambiar las otras estructuras de las que venimos hablando, ¿no? Los sindicatos, las cámaras empresariales, las empresas. Bueno, entendámonos, es un tema de poder, es muy claro, y lo dice siempre nuestro secretario general de Naciones Unidas. La falta de igualdad de género es porque no nos permiten ejercer el poder a las mujeres. Entonces, cuando estás hablando de un tema de poder, tenés que sentarte y ver cómo se distribuye ese poder de una manera más equitativa. Entonces, hablemos claro, es un tema de poder. Pero también, como te decía antes, es un tema de educación. Quizás el hombre no tiene claro la frustración que representa para la mujer que estudió, que tiene una opinión, que tiene una visión, la frustración que representa que no la dejen hablar, que no la dejen emitir su opinión, y menos que no la dejan participar en la toma de decisiones. Es una energía que se pierde, así como es una energía que se pierde cuando una mujer dice, bueno, ¿para qué voy a participar si no me escuchan? Entonces hay una autodiscriminación también, porque existe esa discriminación constante. Y la violencia, no te olvides que es un continuum que sufre la mujer. La mujer la sufre en el hogar, la sufre en el transporte público, en el espacio público y en la política. Y vemos cómo ha tomado nuevas dimensiones como es la ciberpolítica, ¿no? Entonces, es un tema de poder, es un tema de educación, es un tema de empatía, que el hombre entienda que la mujer tiene una visión distinta y que los dos puntos se complementan. Entonces se complementan para darle una mejor solución a la ciudadanía. Por eso es que las legislaciones donde hay mayor representación de mujeres tienen dos elementos. Primero, como te decía anteriormente, son legislaturas que empujan los temas societales, sociales, mucho más, porque ahí entran los temas de la mujer, obviamente, que al hombre no se le ocurre. Y segundo, son legislaciones que permiten mirar a los distintos grupos
con otra mirada más empática, una mirada más de escucha y lograr consenso. Y hay un tema fundamental. Las mujeres tienen la capacidad de hacer bancadas bicamerales, multipolíticas, consensuadas. Eso lo he visto en todos los países del mundo. Las mujeres se juntan para, no importa qué partido político son, más allá de las ideologías. ¿Has visto eso en los hombres? Yo no lo he visto, pero me parece que no hay. Hay más competencia, hay más, bueno, hay veces que obviamente se llegan a consensos, ¿no? Pero esto es algo natural de la mujer. Hay una sororidad femenina natural. Y eso es muy bueno políticamente, porque significa que se avanzan en temas societales que a veces quizás es difícil llegar a consensos. Entonces, esto también habría que instrumentar, en el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, ¿habría que también forzar una paridad en el Poder Ejecutivo? Hoy estamos hablando de que tenemos un Poder Ejecutivo con 2 mujeres nada más en cargos de ministerio, ¿no? Bueno, tenemos la ministra de Economía, ¿no? Que nunca hubo en la historia del Uruguay una ministra de Economía y la dirección de la política económica bajo una mujer. Yo creo que va a haber un antes y un después en el Uruguay, ¿no? Es un símbolo muy importante. Pero no nos concentremos en un solo poder del Estado. El Estado tiene 3 poderes y la sociedad en su conjunto, como lo presentamos en el informe ayer, es en todos los ámbitos de la sociedad. Además, yo no me extraño que haya solo 2 o 3 ministras, porque eso ha sido la constante desde que volvimos a la democracia. Cuando volvimos a la democracia hubo una sola ministra y 0 mujeres en el Parlamento. O sea, estamos hablando desde el 85 a ahora, una evolución paquidármicamente lenta en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el sector privado. Es un tema societario. No es un tema solamente del Poder Ejecutivo. Y eso es bien importante que lo entendamos, justamente para la educación. Aquí hay algo que yo tengo un orgullo muy grande, es la educación cívica uruguaya, que nos la meten cuando somos pequeños, cuando tenemos 6, 7 años, 8 años. Yo lo aprendí en el colegio. Y eso nos lleva a ser mucho más demócratas, mucho más, creer mucho más en el valor de la libertad, en lo que es la segregación de poderes, etcétera, en los temas básicos democráticos. Yo creo que el tema de la igualdad debe de estar en la educación primaria. Justamente ahora que se está hablando de una reforma educativa, es muy importante ver que los temas de igualdad, los temas de eliminar la violencia contra la mujer, son temas educativos. Lo vemos en los países nórdicos, donde se da mucho más el tema de la igualdad. Están más cerca los países nórdicos de llegar a esa igualdad que otras partes del mundo. ¿Y por qué? La educación. Y también por el hecho del respeto de la opinión de la mujer. Yo lo veo en los grupos, cuando llego al Uruguay, la falta de respeto a la opinión de una mujer. Y eso no lo veo en otros países. Quiere decir que hay una evolución mental que tenemos que tener los uruguayos, a dejarle el espacio a la mujer para que opine y respetarle su opinión. Porque eso es fundamental, ¿no? Para escucharla mejor, para entender empáticamente qué es la necesidad que tiene y de dónde viene la mujer. ¿Por qué plantea el tema de la violencia la mujer mucho más que el hombre? Porque lo sufre más, ¿no? Ahí, entonces, usted está planteando un cambio cultural y desde la educación. Pone énfasis en eso. Esa es la mejor vía. Ahí también es quien dice, bueno, eso ha demostrado ser lento. No necesariamente nos asegura a las mujeres alcanzar esos ámbitos de poder, si no se va por determinada legislatura que efectivamente que establezca determinadas cuotas o en este caso paridad. Pero también están las críticas constantes que se hacen a los... a ver, la ley de cuotas había sido muy polémica, plantear ir un paso más y ir a la paridad, imagino que se hace mucho más polémico, ¿no? Está, por ejemplo, el hecho de... se prefiere, bueno, hay mujeres que dicen, yo prefiero ganarme mi lugar por mis competencias y no ocupar una cuota, ¿no? Demostrar que soy capaz por mis competencias y no ocupar una cuota. Hay quien plantea hasta que es un aspecto que va contra la democracia, ¿no?
Digo, son cuestiones que se permanentemente se plantean en el debate cuando se habla solo de la cuota. No lleguemos ni siquiera a lo de la paridad, ¿verdad? Por eso yo no hablo de cuotas, porque yo creo que se colabora de la democracia paritaria, ¿no? Yo creo que tenemos méritos de sobra y yo creo que las mujeres llegamos a los cargos por mérito de sobra. Pero ¿qué pasa? Hay un techo de cristal, que en el caso de Uruguay es de hormigón armado. Es muy difícil romperlo. Ya lo hemos visto en el estudio este que presentamos ayer, ¿no? A pesar de que le hacemos agujeritos, hay una presidenta de ANCAP en 90 años, hay una presidenta de UTE en 100 y pico de años. O sea, claro, le hicimos un agujerito ahí, pero sigue estando el techo, ¿no? Y yo creo que tenemos que ver también qué pasa en la academia, qué pasa en el sector privado, como hablábamos antes. Ahora, yo creo que también la voluntad política es fundamental. ¿Para qué? Para mostrar modelos roles. El hecho de que la fórmula que llegó a ganar las elecciones era paritaria es una novedad en Uruguay. Es una novedad importantísima. Y cuando el candidato de la calle eligió a Beatriz como su fórmula, bueno, enseguida lo hizo el otro candidato del Frente Amplio, ¿no? Y hubieron, y otro candidato del Partido Independiente. O sea, hubo un efecto ahí. O sea, también tiene un efecto de demostración muy grande cuando hay voluntad. Y cuando hay voluntad de verdaderamente mirar a quién es la mejor persona y no importa el sexo. Eso sería ideal, ¿no? Mirar a quién es la más competente, a quién es la más preparada, a quién es la que tiene mejor análisis político. Ojalá eso se dé, pero muchas veces no se da. Entonces tenemos que dar un empujón, porque ya tenemos cuántos años de historia y bueno, y si no hubiera habido un activismo del movimiento feminista para que la mujer votara, quizás seguiríamos sin votar. O sea, no te olvides de eso. Hay que tener un activismo, hay que tener una demanda constante. Beijing tiene 26 años. 26 años que hace que se dijo en una conferencia mundial de la ONU y todos los países estuvieron de acuerdo que se debe de llegar a una paridad en la política. Bueno, no es algo nuevo que estamos pidiendo, es algo que tiene ya un tiempo. Y saliendo del ámbito político necesariamente, que siempre es el que se mira más, las empresas privadas concretamente, ¿no falta ahí un cambio de chip? Lo veíamos en las cifras, ¿no?, que manejábamos con anterioridad de los porcentajes que ocupan en los ámbitos de dirección. Pero exacto, por eso nosotros creamos 8 de marzo, las empresas sumándose a eso y demás. ¿Pero qué falta? Falta también un cambio cultural como en el resto de la sociedad, pero faltan incentivos, por ejemplo, para que las empresas adopten cambios por este lado. Bueno, mirá, sí, por supuesto que sí, y falta voluntad política también. No te olvides de la brecha salarial, el impuesto a la maternidad que le ponen a las mujeres. Eso es muy importante. Nosotros hicimos otro análisis. En Uruguay, en la medida que tú sos madre la primera vez, hay una brecha salarial de 19%. 10 años después, esa mujer que no tuvo hijos gana 40% más que la mujer que tuvo hijos. O sea, se está penalizando muchísimo la maternidad en un país donde cada vez nacen menos hijos. O sea, no tiene sentido societal, no tiene sentido no apoyar a la mujer que progrese en su carrera y que participe en la economía. El sector privado, nosotros tenemos dos acciones importantes. Uno se llama los principios de empoderamiento económico de la mujer, que son 7 principios que estamos empujando desde un programa que se llama Ganar, Ganar. La igualdad de género es un buen negocio. Lo hacemos con la generosidad de la Unión Europea y con la alianza con la OIT, en donde hemos empujado que las empresas entiendan que quienes toman las decisiones de compra somos las mujeres y que cada vez vamos a exigir más productos y servicios que tengan un aporte hacia nuestra vida, ¿no? Entonces, si no entienden eso, desde la dirección de la empresa, mal van a tener éxito, ¿no? Entonces necesitamos más mujeres CEO, más mujeres en las juntas ejecutivas y más mujeres en los puestos de decisión, ¿no? Por eso te decía que para nosotros es muy importante tener más mujeres en todas las carreras de ciencia y tecnología y empujar así hacia un trabajo decente, ¿no? Y por otro lado, nosotros creemos que pasa lo mismo en el sector privado, no hay incentivos y tampoco hay incentivos en el sector financiero. Fíjate que el sector financiero
los capitales de riesgo, los bancos, le prestan 20% a las empresas de mujeres nada más, a pesar de que somos mejores pagadoras y que está comprobado, está estudiado que una empresa de mujer gana hasta un 40% más de utilidades y vale hasta un 50% más en el mercado. O sea, creo que hay falta de inteligencia en el hecho de no permitirle a la mujer desarrollarse, acceder a créditos bancarios, acceder a capitales, etcétera. O sea, lo mismo pasa en el mercado de capitales, lo mismo pasa en el sector privado. Entonces, es un tema que tenemos que ir trabajando con los distintos sectores, levantando la abogacía, ¿no? O sea, si nosotros no hubiéramos presentado este informe, la gente no sabría, ¿no?, cuáles son las realidades en los distintos sectores. Por eso es tan importante hacer análisis, hacer estudios y presentar los datos, porque el silencio estadístico es el que lleva a una falta de educación. Entonces, los argumentos para darle a la gente que no está convencida está en los datos. Los datos son objetivos y los datos son los que nos permiten hacer análisis comparado y decir, ¿verdad? Estamos mal. No es posible que las mujeres no tengamos acceso a los puestos de decisión en 100 años. Vamos a tener que esperar otros 100 años para poder acceder y no. Estaba mirando algunos mensajes de los oyentes y, por ejemplo, Gustavo plantea, la entrevistada está desconociendo cientos de siglos de normativa humana. Según ella, a los hombres no se les ocurren leyes que afectan a las mujeres porque son hombres. Y se pregunta, ¿quién ha legislado hasta ahora los miles de ítems legislativos que han significado un progreso inmenso de la mujer? ¿Marcianos? Si la ley de cuota no funcionó, no puede funcionar, dice él, algo que desconoce méritos, ¿plantea seguir por el mismo camino? Ella no plantea así, de esa forma no se plantea respetar a la mujer, plantea imponer su presencia, no es lo mismo. Si es paritaria, no es democracia, dice, por definición, dice Gustavo. ¿Qué contesta este tipo de Bueno, le digo a Gustavo que somos el 52% de la población, entonces si fuera una democracia representativa tendríamos que estar mucho más representadas en el Parlamento. Y yo no estoy hablando de darle a la mujer una ventaja frente al hombre sin entender todos estos contextos y todas estas situaciones. Yo creo que lo que él parte de la base de que tenemos igualdad de oportunidades, porque él las tuvo porque es hombre, pero las mujeres no la hemos tenido, no hemos tenido esa igualdad de oportunidades. Solo estamos pidiendo eso, abran ventanas para igualdad de oportunidades. Y como las cuotas no han funcionado en Uruguay, porque echa la ley, echa la trampa. Muchas veces los partidos que hacían ponían a las mujeres al final de las listas. La paridad debe ser con alternancia, hombre-mujer, hombre-mujer, porque si no es así, nos ponen al final de las listas. Y obviamente al final de las listas nunca somos electas, y eso fue lo que ha pasado en Uruguay. Tenemos que ser, con una técnica legislativa muy inteligente, en donde la paridad sea una realidad. Los argumentos de que la meritocracia es más importante que la cuota, a mí no me sirven, porque son siglos que no nos dejaron. Entonces hay que dar un empujoncito y ayudarnos a que verdaderamente se llegue a esa tan deseada igualdad de oportunidades. No tenemos igualdad de oportunidades y eso es lo que exigimos, igualdad de oportunidades. Cuando se plantea el tema de la representación democrática, se señala siempre, bueno, cuando se habla de este aspecto en particular, bueno, ¿por qué las mujeres reclaman eso de ser representadas en igual proporción, teniendo en cuenta que son el 52% o en mayor proporción de lo que son ahora? ¿Y por qué no establecer lo que es leyes de cuotas para colectivos afro, y después empieza a señalar distintos grupos, ¿verdad?, que también, de forma que también queden representados? Ante esos argumentos, ¿qué señala usted? Bueno, evidentemente sí es necesario, como te decía antes, las mujeres somos diversas, ¿no? Hay mujeres con discapacidad que nunca han accesado a la política. Ahí está el tema. Si no llamamos la atención de los problemas específicos que tienen ciertos colectivos de mujeres afrodescendientes, por ejemplo, en Uruguay, ¿cuántas legisladoras tenemos afrodescendientes? Muy poquitas. Entonces ahí está el tema. Muchas veces no se está dejando
ver la diversidad que existe en la sociedad. Y al no dejarse ver, tenemos que ayudarlo. Y la única manera que se ha encontrado son las cuotas. Puede haber otras maneras, ojalá haya otras maneras, pero las cuotas ayudan a permitirle a esos colectivos que no están representados, que nunca estuvieron representados, a tener un camino hacia poder ser representados. Ahora, en el caso de las mujeres en general, ese camino lleva una huella que no se mueve. En Uruguay no se mueve esa huella. Por eso es que tenemos que exigir una democracia paritaria. Tenemos que exigirlo porque somos el 52% y porque estamos muy bien preparadas. Hay otro mensaje de Germán que plantea: ¿por qué en temas técnicos deberíamos tener opiniones diferentes? Es una falacia, un argumento ad hominem. Bueno, para mí no es un tema técnico, es un tema político lo que estoy planteando. Es un tema de voluntad política. Y bueno, pero imagino que eso es viene por el lado de lo que hablábamos de las empresas, ¿no? Entiendo que fue a partir de eso. Puede ser, pero yo creo que podemos buscar miles de argumentos técnicos, pero hay uno fundamental que es la distribución del poder y la voluntad política de decir, bueno, prefiero trabajar con representantes de toda la realidad de la sociedad. No nos perdamos en lo técnico, pensemos en la distribución del poder, que quizás a los hombres les cuesta dejar el poder porque saben que venimos la mitad de la población que tenemos una preparación. Y hay una cosa muy importante, que es las inseguridades que tienen los hombres. Muchas veces los hombres se presentan a una posición, por más que no tengan el 100% del conocimiento, por más que no tengan el 100% de las capacidades, porque están acostumbrados a competir, están acostumbrados a que se les considere. Las mujeres tenemos visiones distintas. No vamos a aplicar una posición hasta tener el 100% de nuestras competencias aseguradas, hasta no estar 100% seguras, en general estoy hablando, ¿no? Y eso se da muchas veces, lo he visto en varios países de la región. Entonces, ahí está el tema también, que muchas veces los hombres son mucho más, proclives a lanzarse a una competencia que las mujeres. Y por eso nos autodejamos detrás hasta no tener el 100% claro de nuestras competencias y de nuestros liderazgos, ¿no? Y eso, bueno, es así, no lo vamos a cambiar. María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para Américas y el Caribe. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento, seguimos hablando de estos temas. Nos faltó también profundizar, no nos dio el tiempo para profundizar en los resultados que han recabado ustedes de lo que ha implicado este año de pandemia, ¿no? Para lo que son los derechos conseguidos de las mujeres. ¿Cuántos años de retrocesos ustedes consignan cuántos años se perdieron en materia de avances por la equidad de género, ¿no? Pero volvemos a conversar en cualquier momento, si le parece, y seguimos la charla. Gracias,